entiendan, vamos a continuar con esto, pero vamos a cerrar hoy día toda esta parte. Vamos a cerrar esto. Sí, es cortito, no creo que nos tome 50 minutos, yo creo que lo vamos a hacer. Pero, ¿a dónde quiero llegar con un ejemplito? ¿Ya? Estamos hablando de lo que significa una población, una muestra. Entonces, por ejemplo, si la población fuera de 12 millones de habitantes, supuestamente, 12 millones en nuestro país, ¿ya? Y tuviéramos elecciones entre los del Partido Blanco y los del Partido Negro, ¿no? Si yo quisiera realizar un estudio de investigación relacionado con la preferencia en relación a los votantes, ¿no? Y encontrar lo siguiente, ¿no? Supongan ustedes que la muestra fuera de 200.000 habitantes, porque ya decíamos en el anterior ejercicio, no podemos preguntar a 12 millones de habitantes si van a votar por el color negro o van a votar por el color blanco, ¿verdad? Sería terrible, ¿no? Un costo, tiempo, terminaríamos preguntando a todos, tal vez en un año, y tendríamos que contratar miles y miles de personas para preguntar eso. Entonces, nosotros simplemente tomamos una muestra, les decía, de 200.000 personas, y les preguntamos a esas 200.000 personas, les decimos, ¿ustedes tienen preferencia, van a votar por el color blanco o por el color negro? Supongan ustedes que de los 200.000, 100.000 nos van a decir que van a votar por el color blanco. Y los otros 100.000 nos van a decir que van a votar por el color negro. De todo esto, ¿verdad? Nosotros simplemente inferimos lo siguiente, ¿sí? Si el 50% nos ha dicho que van a votar por el color blanco y 50% de los 200.000 nos ha dicho que van a votar por el color negro, entonces yo puedo inferir que 6 millones de habitantes van a votar por el color blanco y 6 millones de habitantes van a votar por el color negro. Para eso nosotros utilizamos este procedimiento, ¿verdad? Justamente para establecer a través de esta técnica, ¿no? En este caso, una encuesta, podría ser una encuesta, ¿verdad? Determinar cuál es la preferencia que tienen los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a dos candidaturas, al blanco y al negro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el punto, ese es el tema en cuestión. ¿Ok? Ahora, hemos hablado de lo que significa la muestra, tanto representativa como una muestra confiable, ¿verdad? Entonces, la muestra representativa, ¿verdad? Tendrá varias cualidades, ¿no? De lo que significa la muestra en sí, ¿no? Por ejemplo, si yo digo una edad comprendida entre 30 y 40 años, ¿verdad? Y si se está cumpliendo con esa característica, ¿verdad? Entonces no tenemos, o más bien vamos a pensar que esa muestra es representativa. Pero si alguien me dice que no conocemos la edad de esas personas, que simplemente creemos que tienen entre 30 y 40 años, porque por la tez, porque los vemos y, bueno, hacemos un cálculo, no es una muestra confiable. ¿Ok? Entonces, lo mismo señalábamos anteriormente y decíamos, Anderson, tú podemos entender de que Anderson nos representa de una manera ante las reuniones, consejos, etcétera, es una muestra representativa del curso segundo D. Y decíamos, sí, pero de repente tengamos dudas sobre la vicepresidencia del segundo D. Probablemente no sea una muestra tan representativa porque no reúne las cualidades que un representante debería tener. ¿Ok? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que prácticamente si una muestra no es representativa, mucho menos va a ser confiable. Por tanto, los resultados no van a ser los que nosotros podamos
considerar para fines de investigación. Pónganse un ejemplo, ¿verdad? Que si yo quisiera saber respecto, preguntar a los jóvenes comprendidos en la edad de 20 a 30 años, ¿por qué hay una ausencia, un ausentismo, sobre todo en la ciudad del Alto, para el tema de la vacuna? Me he enterado por ahí que la alcaldesa está, creo, promoviendo este tema, regalando víveres, ¿no? Te haces vacunar y te va a regalar, qué sé yo, una bolsa de fideo. Entonces, ¿qué está pasando con esa población, con ese universo en la ciudad del Alto? ¿Por qué la gente de repente no, será que no tiene confianza en la vacuna? ¿Será que se han creído el cuento que se transforma uno en zombie, en lobo, etcétera? No sabemos, ¿verdad? Pero me gustaría realizar un trabajo de investigación al respecto. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar con una muestra de esa población alteña, ¿verdad? Que sea representativa, jóvenes comprendidos entre 20 y 30 años, por decirles algo, y que además, de acuerdo a mi estudio, yo tendría que conocer ciertos aspectos relacionados con la investigación como tal. ¿Ok? Nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Y decimos, ¿cómo podemos obtener una muestra? ¿Sí? ¿Cómo obtenemos una muestra? Bien. Primero, ustedes han visto en la clase de estadística el año pasado, seguramente, un montón de ejercicios han tenido que ver sí o sí este tema de la población, el tamaño de la muestra, han debido ver algunos aspectos relacionados con posibilidades, ¿verdad? Seguro que sí, han debido ver ejercicios en estadística. Bien. ¿Cómo encontramos una muestra? Es decir, ¿cuánto de esos 12 millones de habitantes del Estado plurinacional yo necesito realizar una encuesta? ¿A cuánta gente para que esto, el resultado, verdad, pueda arrojarme, a través de la inferencia, pueda arrojarme un resultado a nivel de la población, sin tener que recurrir a encuestar a 12 millones de personas dentro del territorio nacional, que ya les he dicho, sería una locura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ustedes van a ver en diferentes libros, hay diferentes formas para obtener una muestra, ¿sí? N formas para obtener una muestra. Sin embargo, y si queremos realizar un trabajo sobre universos finitos, la fórmula a aplicar más usual, o sea, hay varias, vuelvo a reiterar, es la siguiente. Bien, esta fórmula nos está poniendo una condición, ¿no? Nos está diciendo, funciona para aquellas muestras, para aquellos objetos de estudio que sean finitos. No funciona esta fórmula para todo aquello que es infinito, ¿no? Por ejemplo, adelante, Delia, un caso sobre un trabajo de investigación donde la muestra sea infinita, la población sea infinita. Adelante, Delia. Sí, adelante, Delia. No está activado su micrófono. No hay audio, Delia, no hay audio. A ver, trate de arreglar. Lisette Chávez. Adelante, Lisette. Licenciado, buenas noches. Hola, Lisette, adelante. A ver, dame un ejemplo sobre un universo infinito, una población infinita.
Universos infinitos. La numeración de algo. La numeración de algo, ¿cómo sería eso? O la cantidad de, puede ser la cantidad de pobladores, la cantidad de estudiantes, ¿no? La cantidad de alumnos vacunados, por ejemplo, esa última que nos habían mandado el formulario. Ok, pero esa cantidad que tú mencionas, ¿será realmente infinita? ¿Perdón, Lice? ¿Será realmente infinita eso que estás señalando? Anderson, ¿cómo sería el tema? ¿Verdad? Ok. Esta fórmula bien clarito nos está indicando. Ahora ¿no? tal vez sí me escucha. Sí, Delia, adelante. Una población infinita la podríamos definir como la cantidad de estrellas en el universo, pues no tenemos el conocimiento específico de la cantidad que tenemos. Y algo finito lo podríamos definir como la cantidad de muertos que hemos tenido por la primera ola de la pandemia COVID-19, la primera ola. ¿Ok? Bien. Una población o un universo infinito justamente estará relacionado con la cantidad de objetos, cosas, personas, animales, planetas, lo que ustedes quieran, donde no podamos, no tengamos la posibilidad de determinar su cantidad de una manera precisa. Planetas, ni idea cuántos universos habrá. Hormigas, ni idea, ¿no? Hormigas en África también hay, aquí en La Paz, ¿no? Pero sí podemos tener certeza de cuántos docentes existen en el IPC, ¿no? De contaduría, o todos los docentes del Instituto Técnico Comercial La Paz, ¿verdad? O podemos conocer también la cantidad de vehículos legales que existen en el territorio nacional, que están registrados y tienen RUA, ¿verdad? Los que no tienen son los autos chutos, denominados chutos, ¿no? Entonces, ¿cuántos habrán? Ni idea, nunca vamos a saber, pues es información que lamentablemente no vamos a poder hacer. ¿Ok? Bien. Vamos a la fórmula. La fórmula la tienen ahí, yo no necesito decirles qué significa todo eso, pero lo que voy a explicar es justamente la composición de esto que está aquí. Ahora, en estadística, nosotros realizamos cuadros, unas tablas de valores, ¿verdad? Que ustedes han debido hacer de alguna manera, lo más facilito tal vez han hecho tablitas. ¿Ya? Ahora, todos estos datitos que tienen aquí, ¿no? Nacen de una tabla, excepto este dato que les estoy señalando con amarillito, ¿verdad? Que es simplemente lo que representa la población, ¿ya? Quiero que me entiendan, vayan entendiendo la idea de este ejercicio. Si yo quisiera que mi población comprendiera a los 12 o 12 millones de habitantes del Estado plurinacional, lo coloco aquí. Yo quiero 12 millones de habitantes. Esa sería mi población. ¿Es finito? Sí, porque nosotros no podemos pensar en que la cantidad de bolivianos y bolivianas que viven en territorio nacional, ¿verdad? Sea un
un universo infinito, ¿no? Si nosotros hacemos un censo, ¿no? Podemos establecer tranquilamente si son 12, 13 millones o 14, pero no vamos a pasar de 15 millones, por decirles algo, ¿verdad? Al considerar eso, definitivamente es un universo finito, ¿ok? No, no es infinito como las hormigas o los planetas que estamos estableciendo, ¿no? Ahora, dentro de esta formulita, ¿qué significa n? Justamente n es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar. Es decir, de esta población de 15.570, yo quiero encontrar cuál es la muestra. ¿Ya? ¿Serán 100? ¿Serán 500? ¿Serán 1.000? A 1.000 personas. De estos 15.000 voy a realizar la pregunta. ¿Serán 2.000? Yo no sé, ¿verdad? Eso es justamente, como dice acá, lo que vamos a tratar de encontrar. ¿Sí? Ahora, este tema del nivel de confianza que está representado por la letra Z, ¿sí? Justamente nosotros en estadística, las empresas que realizan encuestas se basan siempre en nivel de confianza. Muchas veces, a ver, ustedes se van a acordar antes de las elecciones, ya, no vamos a hablar de política porque si no vamos a empañar toda nuestra clase con los politiqueros. Muchas empresas de encuestas, que realizan encuestas más bien, habían dado datos sobre un posible ganador entre el color blanco y el color negro, ¿no? Y muchos manejaban un nivel, alguna vez uno de los directores, gerentes fue a hablar de una empresa X al canal de televisión a explicar más o menos a qué nivel de confianza habían realizado el estudio, ¿no? Entonces, el nivel de confianza generalmente se maneja en un rango del 95 al 99%, porque no podemos tener confianza, un nivel de confianza más bien absoluta, al 100%. Nadie te ofrecería eso. ¿Ok? Siempre dentro de cualquier estudio hay un nivel de error. A ver, sería pues ilógico pensar que todos los resultados son totalmente genuinos, reales y que no tienen ningún error. ¿Ok? La probabilidad de éxito se mide al 50% juntamente con la probabilidad de fracaso. Esto seguramente ustedes lo han visto en estadística y de repente han hecho una pequeña formulita en relación a las probabilidades. Estoy seguro que sí, lo han tenido que ver porque es parte de la materia de estadística. ¿Ok? Bien. Utilicemos esta formulita. No es una clase de estadística, por tanto, no vamos a realizar un cuadro analítico, ¿verdad? Porque es muy complejo. Vamos a tomar simplemente estos datos como que han salido de un cuadro ya realizado y lo aplicamos a la forma. Ahora, la tarea. Ustedes ya van a realizar este ejercicio en sus casas dentro del mismo material. Está dejado ya con en blanco, ¿no? Si se fijan las formas para que ustedes puedan llenarlo. ¿Ya? El día jueves que tenemos clases, creo. ¿Cuándo tenemos clases, Anderson? Cierto. El día jueves, Anderson, ya, el día jueves, ustedes me muestran los resultados de su ejercicio. Voy a colgar en el Google Classroom para que ustedes me manden más bien como una práctica. Que me manden como una practiquita esto que les estoy diciendo. Simplemente es reemplazar valores. Y aquí está bien clarito, z al cuadrado por p minúscula, por q minúscula, por n mayúscula. En el denominador n mayúscula por e elevado al cuadrado, cierran paréntesis, más z elevado al cuadrado por q, perdón, por p por q. ¿No? Entonces yo voy a realizar el ejercicio en mi casa y lo voy a presentar a través del Google Classroom. Ahora,
atiéndanme algo. No voy a colocar el 95%. Quiero que trabajen con este valor que estoy marcando con amarillo. Repito, cuidado que trabajen con el 95%. Ya, quiero que trabajen de acuerdo a nuestra tabla con 1,9599. Esto tiene un montón de dígitos, pero trabajaremos con 4. ¿Ok? Para fines solamente del ejercicio. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Dice, supongamos que queremos determinar de una población de 15.570, ¿no? Eso ya hemos mostrado aquí. Aquí está la población, ¿no? Personas de sexo masculino que residen en nuestra ciudad y que tienen una edad comprendida entre 20 y 30 años. Otra condición es que adquirieron formación en cualquier instituto superior. Puede ser el IPC, puede ser el INCOS, el ESAE, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Qué queremos establecer entonces? Queremos una muestra. Yo quiero saber cuántas personas van a comprender una muestra de estos 15.570 personas, ¿verdad? De sexo masculino que viven en la ciudad de La Paz y que tienen de 20 a 30 años y además que adquirieron formación en un instituto técnico superior. Esta formulita me va a ayudar a determinar cuál es la muestra. Entonces, serán 1.000 jóvenes. Estoy hablando de 500 jóvenes, serán 1.200. Yo no sé cuánto, qué dato les arrojará este ejercicio. Resuélvanlo ustedes, ahí tienen en blanco, simplemente reemplazar valores y vamos a el resultado de lo que ustedes van a hacer. La interpretación quedaría como sigue. Conforme los resultados arrojados, ¿verdad? Se entenderá que para un universo de personas objeto de estudio, ¿no? Los 15.000, vuelvo a reiterar, los 15.000, vamos a requerir una cantidad X de personas para obtener resultados que se van a inferir como válidos para todo el universo o población. Supongan que el resultado, la muestra sea de 200, ¿no? Entonces, hay que realizar un análisis a las 200 personas comprendidas en edad de 20 a 30 años, ¿verdad? Sobre algo, les vamos a preguntar, qué sé yo, cuál es la preferencia, o si han realizado cursos de especialización, ¿verdad? Y vamos a inferir, en base a ese análisis, a esas 200 personas, ¿verdad? Para algún aspecto que nosotros estemos investigando. ¿Ok? Para eso sirve. Si yo quisiera aplicar a los 12 millones de habitantes, yo diría, no, yo quiero preguntar a los 12 millones, o más bien, quiero saber cuál podría ser una muestra de 12 millones de habitantes para preguntarles, ¿qué quieres hacer? Quiero preguntarles su preferencia en relación a que van a votar por el color blanco o por el color negro. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo necesito saber a cuánta gente le voy a preguntar de esos 12 millones. Justamente esa formulita nos va a arrojar un dato, nos va a decir, tienes que preguntar a, por decirles algo, 300.000 personas en todo el territorio, ¿verdad? Sobre su preferencia electoral. ¿Ok? Para eso funciona, repito, para eso. Esa es la finalidad de la formulita que ustedes tienen ahí. Este ejercicio lo voy a colgar en el Google Classroom simplemente como un enunciado, ¿ya? Y preséntenlo, por favor, como una práctica para el día jueves. ¿Ok, Anderson? ¿Copiado?
Ahora bien, vamos a utilizar esta fórmula en mi borrador de perfil de proyecto, licenciado. No, lo vas a hacer si es necesario al año, en tercer año, cuando estés defendiendo tu proyecto de grado. En este trabajo, borrador de perfil de proyecto, no es obligatorio, no es necesario, porque nosotros estamos trabajando sobre un borrador. ¿Me entienden? ¿Ok? Esto ya ustedes al año de repente lo hagan. No lo sé. ¿Ok? No lo sé. ¿Bien? Vamos. ¿Qué técnicas existen? ¿Qué instrumentos, qué herramientas como el FODA, como el árbol de problemas, ¿verdad? Que también eran unas herramientas. ¿Qué técnicas e instrumentos, ¿verdad? Conocemos o vamos a conocer para recolectar datos? ¿Ok? Dice, cuando un estudiante del ITC realiza un trabajo de investigación, es necesario considerar métodos, técnicas e instrumentos justamente para lograr un éxito en la investigación. ¿Ok? Bien. Muchas veces nos hemos referido a este término, método. ¿Qué cosa es el método? Les decía, el método no es nada más, nada menos que un camino que nosotros tenemos que seguir para realizar un trabajo de investigación. ¿Qué camino vas a seguir? Estaríamos hablando de lo mismo. ¿Qué método vas a utilizar para iniciar o para realizar un trabajo de investigación? ¿Sí? El método representa el camino y la técnica constituye el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. ¿Ok? Entonces, método es el camino, la técnica es prácticamente el instrumento. ¿Ok? Bien, vamos más adelante. Dice que es importante que nosotros sepamos que existen esas técnicas e instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo inicio un trabajo de investigación, ¿verdad? Y yo no sé, ¿no? ¿Qué tipo de... Y a veces volver a foja cero y trabajar de nuevo en otro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, para no tener estos inconvenientes, ¿no? Yo tengo que saber exactamente qué tipo de información voy a necesitar para el trabajo. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a realizar un trabajo sobre la implementación de un sistema de inventarios en la farmacia Bolivia, entonces yo tendré pues que recurrir a una técnica, enseguida vamos a ver cuál es, para recolectar esa información, ¿no? Ahora, si yo no sé qué tipo de información necesito, entonces no vas a poder aplicar ningún tipo de herramienta. Si no sabes ni siquiera qué tipo de información requieres, es imposible pensar en la recolección de información, la recopilación de información. ¿Ok? El otro problema que tenemos es que yo puedo elegir un tema y digo, ya, yo quiero ver la parte de inventarios de la farmacia Bolivia, ¿verdad? Y resulta que a mediados del trabajo, ¿no? Cuando estoy en un avance del 30, me doy cuenta que lo que yo estaba estableciendo como problema no existe en realidad. O el problema es mínimo. Entonces tengo que cambiar de tema, ¿verdad? No, ya no voy a hacer inventarios, ahora voy a hacer activos fijos. Ya. Ahí has perdido tiempo, vas a iniciar un proceso de investigación nuevo, vas a tener que utilizar otras herramientas de repente para realizar tu trabajo, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nos está diciendo el material, nos está diciendo, oye, identifica primero qué tipo de información necesitas. Para ese tipo de información, ¿qué técnica vamos a utilizar? Este autor, Rojas Soriano, nos dice que las técnicas e instrumentos para recopilar información, ¿verdad? Nada más y nada menos, están relacionados con el volumen y el tipo de información cualitativo y cuantitativo, ¿verdad?, que se requiere. ¿Ok? Nada más, así de simple. Pero no está muy claro. Vamos a ver. En cambio, Rodríguez Peñuelas nos dice algo más clarito, ¿no? Nos dice las técnicas son los medios empleados para recolectar información, entre los cuales se destaca. Y ahí ya tenemos un poquito más clara la figura. La observación, el cuestionario, las entrevistas y las encuestas. Entonces, ¿cuáles habían sido las técnicas o las herramientas que un investigador necesita para obtener información sobre algo? ¿No? Habían sido la observación, el cuestionario, las entrevistas y las encuestas, básicamente. ¿Okay? Hay un par más, pero difícil que nosotros lo podamos poner en práctica. ¿Ok? Ahora, efectuar una investigación requiere de una selección adecuada del tema de estudio. Por eso les decía, ¿no? Si yo no tengo ni la empresa, ¿cómo voy a poder desarrollar el problema? O sea, ya es una locura. O sea, yo quiero resolver el problema de algo, pero ni siquiera tienes la empresa establecida, el objeto de estudio. Entonces, peor, pues si no tienes eso, ¿cómo vas a recolectar análisis, decíamos hace rato, sobre qué base, qué es lo que necesitas de ese trabajo de investigación? Pero si ni siquiera tienes la empresa o el negocio, entonces, no, pues no tiene sentido. Sería, les vuelvo a reiterar, todo sería un mero invento, nada más, un mero invento. ¿Ok? Antes que se corte, tengo solamente 18 participantes de los 21, por si acaso, ¿no? Contamos como asistencia. William, estás con doble dispositivo, faltan 2 estudiantes que no han anotado seguramente sus nombres en la lista, por si acaso. ¿Ok? Rosa, ¿nos puedes explicar un poco de cómo es la historia entonces? ¿Está entendiendo? Adelante, Rosa. Adelante. Ok, Rosa, ¿cuáles habían sido las técnicas para recopilar datos? ¿Ya me escucha? Sí. Me dijo las 3 pasos que tengo que seguir. De los 3 métodos para el objeto del estudio. Ok, cuando estés en la sala nos avisas. Entonces, les decía, la observación, el cuestionario, las entrevistas y las encuestas son
En definitiva, las técnicas para la recopilación de información, ¿no? Sigamos adelante. Ya terminamos este tema. Bien. Todas estas técnicas, que vamos a verlo una a una, ¿verdad? Nada más y nada menos son como nosotros, a ver, un obrero. Si un obrero no tiene su pala y picota, es difícil que realice una obra de rehabilitación, una obra civil, ¿verdad? Por eso le llaman, pues, herramientas, ¿verdad? Ahora, para un investigador no será, pues, una pala y picota. Para un investigador será justamente estas técnicas que acabamos de hablar, que les van a ayudar, ¿verdad?, con el trabajo de investigación. ¿Sí? Ahora bien, dice, los investigadores se apoyan en algunos instrumentos para guardar información. Por ejemplo, un reportero va por la calle y no tiene la cámara, pero sí se encuentra con el alcalde municipal, el de La Paz, y le pregunta, ¿verdad? Le pregunta algunos aspectos. ¿Cuándo se van a terminar las obras que quedan en la Plaza Baroa, señor alcalde? El alcalde le cuenta y, ¿no?, está realizando la anotación correspondiente de esa técnica, ¿no?, de observación. Lo está guardando esa información, ¿no? El diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, ¿no? Todos estamos manejando ahora celulares. La grabadora, nuestros celulares pueden grabar las conversaciones. La filmadora, ya nadie utiliza filmadoras, todo está en su celular. El software de apoyo, ¿verdad? Yo puedo tener un software independientemente, porque el equipo no funciona sin software, ¿verdad? Todos estos elementos son indispensables para registrar lo que estamos observando durante el proceso de investigación. A ver, le voy a preguntar al supervisor de cajeros del Banco Económico que queda en la Camacho, ¿no? Le voy a decir, a ver, mire, estoy observando que no avanza la fila, no hay una buena atención, son 10 cajeros y apenas 2 están trabajando. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Puedo grabar la respuesta que me dé el supervisor, puedo filmarlo, puedo sacarle una foto, en este caso no correspondería, ¿no? La cámara fotográfica de repente podría servirnos para evidenciar un conteo físico de inventarios, un inventario final, ¿no? Un recuento físico, ¿no? Entonces, todo esto, nada más y nada menos, son aquellos instrumentos que nosotros podemos utilizar. Les decía, hoy en día mi celular hace de todo. Mi celular graba la voz, mi celular filma, mi celular puede guardar información, puede sacar fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Como conforme está avanzando eh, los equipos. Es una técnica. La técnica es un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación, esto es clave, entre un sujeto que quiere saber algo y un objeto, ¿verdad?, del cual el sujeto va a obtener información, ¿no? Entonces, ¿para qué? Justamente para poder recolectar, procesar y analizar determinada información, ¿no? Fíjense, este cuadrito es bien simple de entender, lo voy a explicar y después creo que ya nos quedan 2 minutos más, un poco más. Ahí.
Ahora sí. En términos generales, ¿no? Un investigador emplea una determinada técnica, ¿sí? Síganme todos, un investigador emplea una determinada técnica, ¿para qué? Para recolectar datos del objeto de estudio de la investigación. ¿Ok? Ahora, más específico. Un investigador hace uso de la encuesta, por ejemplo, de la encuesta, ¿para qué? Para recolectar cierta información que le interesa, ¿pero de qué? De la población de sexo masculino residente en la ciudad de La Paz de 60 a 70 años y que aún está realizando una actividad laboral formal comprobada. ¿Dónde hemos visto eso? Obviamente lo hemos visto anteriormente en la muestra, ¿verdad? Entonces, repito, en este caso, un investigador hace uso de la encuesta. ¿Para qué? Para recolectar información de la población que tiene 60 a 70 años, que vive en la ciudad de La Paz, de sexo masculino, y que aún está realizando una actividad laboral. Yo no sé qué información, ¿verdad? Por eso dice cierta información, ¿no? ¿Qué cosa le interesará al investigador? ¿No? Nosotros no sabemos. Tal vez queremos preguntarle si se sienten felices y contentos desempeñando una actividad laboral. Tal vez queremos preguntarle a quién destina esos fondos, les regala a los nietitos, a los hijos, el sueldo que gana, o queremos preguntarle qué hace con su sueldo, ¿no? ¿En qué lo gasta esta persona de la tercera edad? ¿Verdad? Miles de preguntas podemos plantearnos, pero depende de lo que queramos nosotros investigar, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es algo súper sencillo respecto a lo que estamos comentando, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar las herramientas para un trabajo de investigación, ¿no? Investigador, repito, hace uso de la encuesta para saber algo sobre esa población residente en la ciudad de La Paz de 60 a 70 años que aún están realizando una actividad laboral formal comprobada. No necesariamente el investigador puede utilizar una técnica como la encuesta, porque ya sabemos, hay otras, la observación, la encuesta misma, la entrevista, o sea, son otras técnicas, pero depende de lo que tú quieras establecer. Ahora, fíjense cómo calza el ejercicio, ¿no? Hay elecciones en Bolivia, ¿no? Hay elecciones, hay dos partidos, blanco y negro. ¿Cuál es la población o el universo de bolivianos y bolivianas? Supongan ustedes, 12 millones. Ah, ok. Aplicamos la fórmula para establecer la muestra. Supongamos que la muestra nos arroja que nuestro tamaño de la muestra es de 200.000 habitantes. Ok. Este investigador va a hacer uso de la encuesta y les va a preguntar, ¿verdad? Así, señor, ¿cuál es? ¿Usted va a votar por el color blanco o por el color negro? Ah, pero además no les voy a preguntar a toditos, ¿no? Puedo agarrar solamente la muestra y preguntar a la gente que tiene de 60 a 70 años, ¿verdad? Solo a ellos les voy a preguntar. Pero no tendría sentido, ¿verdad? Yo tengo que, para este ejemplo, les estoy diciendo, mi objeto de investigación serían los 12 millones, pero la muestra, los 200.000 pobladores del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Y yo quiero saber cuál es su preferencia electoral en cuanto al partido político de color blanco o el partido de color negro. Supongan ustedes que de esos 200.000
190,000 me diga, yo quiero el color blanco, y solamente 10,000 el color negro, ¿no? En este caso, estoy hablando del 95%. Si yo multiplico 95% por los 12 millones de habitantes, para mí, de acuerdo a esa encuesta, ese será el resultado que yo voy a publicar y voy a decir más o menos 11,450,000 habitantes del Estado plurinacional van a votar por el color blanco, porque quieren paz, ya no quieren guerra. ¿Se dan cuenta? Así más o menos funciona esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Y cierro con esto. Las técnicas más usuales que utilizan los investigadores, porque no hay pues hartas, miles de herramientas, no existen. Los dividimos simplemente en dos, ¿no? Las obtenemos a través de técnicas obtenidas en fuentes primarias y técnicas con fuentes secundarias. ¿Qué significa eso? Las fuentes primarias la comprenden la observación in situ, se llama, ¿no? In situ, porque vos estás ahí, en el lugar. No te la están contando, no estás leyendo un libro. Tú estás ahí presente y estás observando eso que tanto hemos hablado del árbol de problemas. Tú estás estableciendo los efectos de ese árbol. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos estás viendo? Ah, mira, los niños están enfermos, el hospital está colapsado, no hay camas. Eso estás tú observando. No te están contando. Por eso se dice que son técnicas que provienen de fuentes primarias, ¿verdad? Tú estás observando. También dice que la encuesta es otra técnica, ¿verdad?, de fuente primaria. Por supuesto que sí, porque cuando alguien toca la puerta de tu casa, ¿verdad?, aparece un jovencito con su credencial, ¿verdad?, y te realiza, ¿verdad?, una encuesta, te dice, señor, ¿cuántos habitantes viven en esta casa? 10. Son jóvenes, niños, personas de la tercera edad, hay personas con discapacidad, ¿no? Y vas llenando. Eso también se considera información de fuente primaria, porque se está recabando la información de la persona que te está dando la información en vivo y en directo. No lo estás haciendo de un tercero. Y finalmente, se considera también una información de fuente primaria a las entrevistas, ¿no? Ustedes van por la calle, hay un periodista ahí, le pregunta al exdirector del Club 10 Songs. ¿Y usted qué ha pasado? ¿Por qué está renunciando al club como director técnico? No voy a dar ninguna respuesta, hasta luego. A ver, fuente primaria. Podemos publicar eso en la prensa y decir, el técnico X del Club 10 Strongest no quiere dar ningún tipo de entrevista a la prensa. Como lo que ha pasado. No nos están contando, ¿no ven? No nos están diciendo, ¿sabes qué? No, directamente nosotros estamos estableciendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque existe, como dice, contacto directo con el sujeto o con el objeto. Oye, tienes que hacer un trabajo de investigación sobre el inventario de la farmacia Bolivia, pero no le vas a creer a la persona, al encargado. El encargado te va a decir, ¿sabes qué? Sí, se pierde harto inventario, aspirinas se pierde. No, pues, tú vas a tener contacto con el objeto de estudio. Vas a ir allá, vas a realizar un recuento físico, vas a ver los cardex, si hay entradas y salidas. O sea, en eso consiste obtener la información de primera mano, de fuente primaria. Si se fijan el dibujito, ¿verdad?, está relacionado con la entrevista. El entrevistador
tiene aquí un signo de interrogación porque él desconoce cosas que el entrevistado, sabe. Sí. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias están relacionadas con, para que se vea ahí, las fuentes secundarias lo comprenden todo lo que habíamos visto con ustedes en el tema 3, documentos, libros, hemerotecas, bibliotecas, ahora todo digital, las nubes que tenemos ahí, etcétera, etcétera. Y tú lees un libro de contabilidad de Funes o de Ayaviri o del licenciado Centellas, estás recabando información secundaria, porque no tienes contacto directo con el licenciado Centellas o con el licenciado Funes. Estás leyendo lo que el licenciado Funes ha escrito. Hay ejemplos ahí, prácticas contables, ¿verdad? Pero no tienes contacto directo con él. Simplemente estás recurriendo a el producto, ¿no?, que ellos han elaborado durante su experiencia, como docentes, como profesionales, ¿verdad? Entonces, todas estas fuentes se llaman por eso secundarias. Dice, estudios anteriores previamente elaborados e incluso sistematizados. ¿Vale? Texto, un libro, ¿verdad? Un sistema contable que alguien ha diseñado. Tú no tienes contacto con el que ha realizado ese trabajo, la base de datos, qué sé yo, de un sistema informático contable. Lo que tienes es el sistema informático contable que proviene de una fuente secundaria. ¿Ok? Leer, aquí hay una figurita, estás leyendo un montón de libros, está tratando de conseguir información de fuentes secundarias. ¿Ok? Bien.